Diego. Bueno, retomando uno de los grandes temas del año que tiene que ver con la inflación, eso no es nuevo, sí la suba del precio de los alimentos y en particular de la carne, ya podemos hacer un balance, ¿no?, de cómo viene la cosa. Sí, exacto. Un 18% subió la carne en el segundo trimestre, en el que ya regían estas nuevas limitaciones para la exportación en el sector. ¿Dijiste trimestre? Sí, exactamente. O sea, en un trimestre, en el 18%, segundo trimestre, sí. ¿6% por mes? Sí, son datos de la Sociedad Rural Argentina, es decir, datos del sector que recabaron desde que se puso en marcha principalmente esta nueva restricción, te decía Diego, que en parte van a regir hasta el 31 de agosto, pero el tema de la prohibición para exportar los cortes populares van a seguir hasta fin de año si esta situación no se modifica. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo desde Camo? Por supuesto es que se revise esta situación, porque en teoría el objetivo del gobierno era que el precio de la carne bajara al cerrar las exportaciones y tener una mayor cantidad de oferta aquí en el mercado local, pero eso no es lo que está sucediendo, es decir, el efecto buscado por el gobierno, al menos en ese periodo analizado, no. Ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo habían destacado que luego de ese segundo trimestre, es decir, a principios de julio, se había visto un leve retroceso o al menos un freno en la suba de este alimento que es tan importante para los hogares. Pero lo cierto es que, por lo menos en la primera etapa de esta implementación, el efecto entonces fue el contrario buscado. Y esto también se complementa con otro dato negativo, que es la pérdida de divisas, ¿sí? Claro. En torno a 108 millones de dólares se perdieron por el tema de que no está entrando dólares por la exportación de la carne. Así que bueno, son datos realmente negativos. Veremos si se puede revertir esta situación en lo que resta del año. Sí, tenemos últimamente muchos datos negativos de la economía, ¿no? La inflación, por supuesto, que incluye el precio de los alimentos, en particular de la carne. El dólar ha subido muchísimo ahora por el pago al Club de París. Bueno, bajó algunos pesos el blue. Tenemos la emisión monetaria que está en niveles que hace mucho no se veían. Vamos a preguntarle a Gabriel Rubinstein, que es economista. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La pregunta era, ¿por dónde empezamos, no? No sé si una parte buena, una parte mala en este panorama que estamos retratando. No, bueno, el tema de la inflación, obviamente estamos en una parte muy mala. Es obvio que tenemos un país con altísima inflación, fuera de cualquier estándar internacional. El gobierno a veces se queda, digamos, tranquilo en algunas ideas y no, pero hay inflación en el mundo y suben los alimentos y suben las materias primas. Es cierto, pero en el mundo eso pasa de una inflación del 1% anual a una inflación del 2 o 3% anual. O sea que es totalmente incomparable con nuestra situación desgraciada, donde tenemos inflación que va de 45 a 50% anual. Entonces, claramente estamos muy mal en ese tema, ¿no? Gabriel, te quería preguntar por el tema de la emisión. Se conoció en las últimas horas el dato de una nueva transferencia del Banco Central al Tesoro en el marco, ¿no?, de un incremento de la emisión. ¿Qué efecto puede tener esto en la inflación? Porque por parte del gobierno dicen que la emisión no va a generar una mayor inflación. ¿Vos cómo lo ves? Lo que dice el gobierno es una tontería mayúscula que no resiste el menor análisis. Yo no creo que Guzmán piense de esa manera, ni ningún economista serio que esté cerca del gobierno puede pensar eso. Solo economistas que realmente son malos economistas pueden llegar a pensar que un país que tiene alto déficit fiscal, que lo financia con emisión monetaria, en un contexto donde la gente no tiene ningún incentivo ni ningún interés en quedarse con más pesos en los bolsillos, como que todo eso no puede generar inflación. Es obvio que si estamos corriendo alrededor de 40-50% anual de inflación, lo estamos haciendo en un contexto de gran emisión monetaria que a veces se frena un poco, otras veces se acelera, pero es un persistente aumento de la emisión monetaria. Eso es completamente obvio. Y después, por supuesto, que intervienen un montón de otros factores, pero encima en un contexto donde el dólar sube el 1% mensual y las tarifas están prácticamente congeladas, o sea que está clarísimo que tenemos un régimen de alta inflación motivado por un alto déficit fiscal que se puede comprender en cierta parte por la pandemia o lo que fuera, pero es un régimen, digamos, de alto déficit fiscal financiado en buena parte con emisión monetaria. Entonces, bueno, estamos en ese régimen que no hay visos de salida. Sí puede haber visos de mejora en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le ponga un poco de límite a las ideas locas del gobierno
de querer gastar más allá de todas posibilidades, de que donde no le importan las restricciones económicas, donde creen que todo se maneja desde la política. Claro. Bueno, y eso pasará mucho, ¿no?, en este año de elecciones, ¿no?, donde la política se mete dentro de la economía y por ejemplo las cosas no funcionan así. Así que seguramente te volveremos a convocar, Gabriel. Gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a hablar de la ley